es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escuchas el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos listo, presto para seguir compartiendo con ustedes nuestro estudio en el cual estamos ahora evocados, que es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, lo cual hemos dado ya la introducción y gustó mucho y hay mucha curiosidad y vamos a estar respondiendo ya algunas preguntas referente a esto. Más 595-985-162-975 y aquí va. Un abrazo rompeespalda para cada uno de ustedes directamente desde la República del Paraguay, departamento de Itapúa, Inyección de Esperanza. Con su amigo el pastor Emilio Vázquez y aquí en control de controles, detrás de los cristales, ahí maniobrando la compu. Francisco Araque. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estamos? Roe Francisco Araque. Y vamos a escuchar, como siempre, ahí ya lo tiene preparado nuestro operador de turno. Lo tiene preparado ahí Proverbios capítulo 13, ¿sí? Y lo va a estar leyendo la hermana Gisela, así es que vamos a estar escuchando el Proverbio capítulo 13. Muchas gracias a todos porque están enviando sus mensajes, sus preguntas, estamos recepcionando todo, estamos respondiendo las preguntas, estamos estudiando a full, espectacular el desenvolvimiento ya de algunos que estaban diciendo que estaban buscando más datos, estudiando, inclusive ya un poco de griego y hebreo para refutarme, pero que al fin se autorrefutó él mismo. Estamos compartiendo eso también ahí en el otro programa, así es que bueno, y eso es la misión. Nosotros estudiamos no para refutar a nadie, sino para corregirnos primero, aprender nosotros y enseñar a los demás. Después, el resto que no aceptan esto, bueno, van a ser refutados porque van a buscar evidencia y lo van a encontrar.
Y así nos acostumbramos aquí en el programa. Yo, si estoy enseñando como aprendiz, estoy enseñando lo que aprendo. Y si he aprendido es porque tengo evidencia, tengo documento, ya sea escritural, de la Biblia, escritural histórico, arqueológico, lo que sea. Siempre le voy a estar brindando esos documentos una vez que ustedes me pidan también. Así es que por lo menos alguien sea sincero y dijo, bueno, aquí vamos. Estudiando griego, estudiando, ¿cómo es? Hebreo y buscando los manuscritos más ambiguos posible. Y al fin y al cabo, gracias a eso, el que va saliendo del error son estas personas, porque están estudiando, porque ellos pensaron que yo estaba equivocado, ¿sí? Entonces, yo no es que me siento supremo, ni me siento en las nubes por esto, sino que aquí el Todopoderoso tiene que ser exaltado, ¿sí? Él tiene que ser exaltado. Él permite que salgamos de nuestros errores. Así ocurrió conmigo. O sea, aquí está uno de mis maestros, que es Francisco Araque, el maestro de la Torá, instructor de la Torá, que mucho tiempo y hasta ahora, si hay preguntas, si hay alguna duda, que todavía le lanzo. Pero a priori he hecho muchas preguntas de manera cuestionadora también, porque no entendía. Así es que cuando ellos decían algo, no, eso están equivocados. Yo buscaba, estudiaba, no, esto lo voy a refutar, a esto le voy a sacar del estribo. Y el que caía del estribo era yo, porque tenían razón. Así es, Pastor Francisco. Usted se acuerda de esos tiempos. Bueno, ay, esos tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, aquí que vamos a escuchar entonces Proverbio capítulo 13, que ya está preparadísimo allí, más que va a apretar el OK, y escuchamos Proverbio capítulo 13 de la voz de la hermana Gisela. Adelante, Pastor Francisco. Excelente, excelente, buenísimo como siempre, Proverbio capítulo 13. Gracias, hermana Gisela. Gustan mucho estos proverbios, siempre nos instruye. Como dice alguno, escuché un consejo importante y no me recordé qué versículo fue, y gracias a eso tuve que leer todo y encontré mucho más. Eso suele ocurrir, que escuchamos, a ver, pero está en tal capítulo, pero no me acuerdo el versículo. A ver, para encontrar el versículo tienes que leerlo todo y al fin te encuentras con montones de mensajes, ¿sí? Es muy provechoso, muy útil, y qué bendito es el Padre que sigue ministrando nuestra vida de esta manera. Muchísimas gracias entonces porque tenemos esta oportunidad de escuchar y analizar también lo que es la lectura del libro de Mishle o Proverbios. Bien, vamos a entrar aquí ya en Primera de Corintios, porque tengo algunas preguntas latentes allí, cuestionativas. Acá había uno que me estaba diciendo que, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué dice usted que Pablo no fue cristiano? Si en Primera de Corintios 1:1 dice que él fue cristiano. ¿Por qué dice usted que Pablo no fue cristiano? Si en Primera de Corintios 1:1 dice que fue cristiano. Entonces había otro que me decía, usted dijo en uno de los programas que el cristianismo fue tardío, pero sin embargo encontramos a Pablo que se identifica con el cristianismo. Él dice que fue apóstol enviado de Cristo. Es decir, él menciona el cristianismo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, vamos a leer. Yo creo que lo que más ocurre aquí es una mala idealización, interpretación, mal concepto de lo que el apóstol Pablo está. Pablo, voy a leer en las tres versiones y después le voy a decir qué es lo que está queriendo decir Pablo ahí. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, Jesucristo, dice él. Él no está diciendo Pablo llamado a ser apóstol en la religión cristiana. Cuidado que aquí hay mala interpretación y hay una jugarreta de algunos vocablos mal utilizados aquí para justificar lo injustificable. Dice, por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Esto es Reina Valera 1960. Primera de Corintios capítulo 1. Ya arrancamos con todo. Ahora, Biblia latinoamericana y la demás Biblia, muchos concuerdan en esto. Dice
de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano. Bueno, esta es Biblia latinoamericana. Ahora, miramos lo que dice la BIM. Dice: Shaul, llamado a ser enviado del Mashiach, Yahoshua, por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes. Cuando encontramos un término hebraico, la palabra donde ustedes están diciendo ahí cristiano, no se refiere a un movimiento religioso, o sino a un ungido. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. O sea, transliterando esto, lo que Pablo estaría diciendo, decía, Pablo, llamado a ser apóstol del ungido Yahoshua. No dice en la religión cristiana. Porque acá, porque ¿de dónde sacan ustedes esto? Porque Reina Valera o las demás versiones españolas sale y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. No dice ahí. A ver, la pregunta usted me dice, ¿por qué dice usted que Pablo no fue cristiano? En 1 Corintios 1:1 dice que fue cristiano. Él no dice que él es de la religión cristiana. Él dice apóstol de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es un nombre transliterado. Jesús es un nombre transliterado que pasó del hebreo de Yahoshua o de Yeshua, pasó al griego Yexous, y del griego pasa al latín Jesús, y de Jesús pasa al español sin la I, que ya se cambió porque cuando se tradujo ya la Biblia en español a fines del año 1500 se inventa la letra J y aparece Jesús. Y tenemos claramente en la Reina Valera, en la parte de Éxodo 3, 14, 15, donde bien abajo explica que esos son nombres que representan el nombre verdadero del Padre. Jehová, por ejemplo. O sea, ahora Jesús es un nombre representativo, transliterado, que no es el nombre original del Mesías. Entonces, cuando se dice Jesús Cristo, se está diciendo que Yahoshua es el Mesías, el ungido del Padre. No está diciendo que es una religión. El Mesías no fue religión. El Mesías no fundó una nueva religión. Pablo no fundó ninguna nueva religión. Pablo no pertenecía a la religión cristiana. Y vuelvo a reiterar, y tengo mi tesis, que ya no se pudo refutar en muchos grupos, y aquí tengo, si usted lo quiere, yo le voy a enviar, lo tengo en PDF, porque esta tesis solamente se basa en escritura bíblica, para demostrarle a usted, y es muy sencillo. Le puedo hacer un adelanto, de que cuando Pablo se convierte, más o menos allá en el año 36, él cuenta que pertenecía a una congregación que se llama de los Nazarenos, Hechos 24:5. No dice que pertenecía a una congregación que se llamaba cristiano. Es decir, la narración de Hechos 24:5. El narrador ni siquiera cambió ahí nada para poner fue cristiano, sino continuó escribiendo lo que decían los mismos judíos que perseguían a los creyentes en el Mesías, decían de Pablo. Este es una plaga que pertenece ¿a quién? ¿A qué congregación? ¿A quiénes? A los nazarenos. Es decir, que los mismos judíos del tiempo de Pablo aceptaban que había una congregación que seguía al Mesías que se llamaba nazarenos, pero no cristianos. Ahora, ¿dónde encontramos por vez primera la palabra cristiano en la escritura? Lo encontramos en Hechos 11:26, y esto dice claramente que fue nombrado por primera vez cristiano. Se dice por primera vez cristiano, o sea que no existía cristiano desde el Mesías, ¿sí? Hasta la muerte del Mesías no existía cristiano. Desde la muerte del Mesías hasta la conversión de Pablo no existía cristiano. Desde la conversión de Pablo hasta ese año que aparece en Hechos 11:26, que sería más o menos en el año 48, 49, ¿sí?
después del Mesías, por primera vez se menciona a los cristianos. Es decir, que si es que por primera vez se usa la palabra cristiano y se menciona a los cristianos, es que anterior a eso no existían. O sea, desde la muerte del Mesías, más o menos del año 33 al 48, 49, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Entonces, durante todo ese tiempo no existía cristiano. Es decir, Pablo no pudo ser cristiano, porque él claramente se dice de él que pertenecía a los nazarenos. Entonces tenemos evidencia y tenemos documentos y tenemos archivos de la aparición del cristianismo como estructura religiosa, con sus líderes y demás, de dónde salieron, se despegaron, renunciaron a la congregación de los nazarenos. Lo hizo en el año 80 con San Ignacio de Antioquía. Por primera vez él se declara que ya no es perteneciente al grupo de los nazarenos, sino que se autodenomina un cristiano, y cristianos serán todos los que están de acuerdo con él y van a seguir una religión y unas doctrinas arregladas, compuestas, ¿sí? Que va a desentonar al fin y al cabo en el desprendimiento de la Torá. En eso va a terminar allí con Constantino, ¿sí? Y el edicto de, el concilio de Nicea del año 325. Va a ser procesual. Empezó el resquebrajamiento en el año 48-49, divisiones, y se iban multiplicando, aumentando, hasta que se estructuraliza el cristianismo como una religión oficial, con sus líderes, con sus dogmas, con sus doctrinas, ¿sí? Pero antes, a esos tiempos, más o menos antes del año 100, no existía ninguna otra religión aparte de los nazarenos creyentes en el Mesías con la misma estructura, que tenían líderes, que tenían doctrinas, que creían en el Mesías. A partir del 100 en adelante, más o menos ya tenemos 120, podríamos ya hablar de algunas divisiones. O sea, es importante estudiar las partes históricas, mis queridos oyentes. Así es que por eso, vuelvo a decir, que Pablo no fue cristiano. Y aquí donde usted me está refutando y poniendo de que Pablo sí era cristiano, porque él dice que era cristiano, entonces es una mala interpretación del versículo y mal entendimiento de la traducción. Pablo está diciendo que él es apóstol del ungido Yahoshua, ¿sí? Que fue llamado por él. No dice que él pertenece a esa religión, porque si no, estaríamos cayendo en contradicción. Si él decía, yo pertenezco a la religión cristiana, y después los judíos dicen, que pertenece a la secta de los nazarenos, Hechos 24:5, y entonces él inmediatamente se levantaría y diría, hey, ¿saben qué? Yo no soy de los nazarenos. Pero él en ningún momento dijo eso. Y otra evidencia es que nos avala de que el cristianismo no existía a priori, es que en Hechos 11:26 dice que por primera vez fue nombrado cristiano en Antioquía, y eso fue en el año 48-49, imagínense. Así es que métase eso en la cabeza, empiece a investigar. Si necesita evidencia, yo le mando mi pequeña tesis, ya le adelanté algo de lo que está allí, y siga usted investigando. A ver, Pablo dejó bueno, depende, yo necesito saber, acá me dice, Pablo dejó el judaísmo y es que ahora en más siguió el cristianismo, pregunta. Judaísmo y dejó el cristianismo. Ya hemos definido, que el cristianismo no existía, o sea que es imposible que Pablo haya dejado. Ahora, me preocupa esto, no sé qué usted entiende de judaísmo. Porque acá veo, pues otro decía, Pablo se ha alejado del judaísmo y de judaizar para convertirse en cristiano. Ahora, ¿dónde dice que Pablo se convirtió en la religión cristiana? Hay un versículo que ustedes me pueden enviar donde diga claramente Pablo, ahora yo pertenezco a la religión cristiana. Bueno, Pablo claramente habla de que él, lo que ustedes llaman conversión, fue una
una transición, un cambio de filosofía respecto a algunas leyes que él lo tenía como si fuera del Todopoderoso, pero que era de tradición judía, de tradición rabínica, que él mismo creía y lo enseñaba como mandamiento de Elohim, de Yahweh o de Dios para los cristianos. Pero que él eso había dejado de lado y no enseñó más esas tradiciones rabínicas de Marcos capítulo 7, como si fuera que son doctrinas dadas por el Todopoderoso. Pero otra cosa que él incorporó en su fe, bueno, uno desechó eso como doctrina fundamental, la tradición rabínica. Y lo que hizo después fue creer que aquel Mesías en quien creía, a quienes él perseguía, era real, porque se le apareció. Entonces, él termina aceptando al mismo Mesías que aceptaron esas personas a los cuales él perseguía. ¿Se acuerdan que él se iba a Damasco para apresar y encarcelar o si ejecutar, si es posible, por blasfemia o lo que sea, por algunos que creían en el Mesías? Estos eran los nazarenos. Porque acá me estaban preguntando si no existían los cristianos, entonces Pablo, ¿a quién le perseguía cuando fue a Damasco? A los nazarenos. A los nazarenos. Porque el cristiano no existía todavía, ya hemos dado la evidencia. Ahora, si usted va a usar el término cristiano en el sentido seguidor del Mesías judío y miembros de la congregación o asamblea de los nazarenos, tolerable. Pero si usted me va a usar el cristiano como una religión nueva, totalmente fundada por el Mesías y que no tenía nada que ver con los mandamientos, error. Porque eso no fue obra del Mesías, fue obra de los hombres, fue obra de los obispos del catolicismo. ¿Sí? Y que ya hemos hablado de eso y que hay documentos y evidencias que podemos dar de eso. Bueno, y vamos a estar hablando mucho de esto porque al hablar de Corintios va a ir surgiendo muchas preguntas. Vamos a hablar de la Pascua, del cambio de la fecha de la Pascua, hasta qué año se seguía cumpliendo la Pascua, y se van a dar cuenta de que el cambio fue hecho por el movimiento religioso llamado Cristiano Católico Apostólico Romano, el primer grupo que fue oficializado como religión, estructurado como religión imperial de Roma, porque había otros que fueron desplazados por ellos mismos, y entre los cuales ellos desplazaron a los nazarenos. Ya habíamos hablado de eso, yo creo que ya expliqué en algunos grupos, por eso es que inmediatamente me tiran aquí, encontraron la ocasión para refutar esto, pero lastimosamente hay una mala comprensión y hay una mala idealización de estos términos. Pablo no está diciendo aquí que él pertenece a un movimiento cristiano, sino en el sentido de la palabra está diciendo, bueno, fui llamado por el ungido del Todopoderoso, el Mashiach, ¿sí? Cristo, cuyo nombre es Yahoshua y que fue transliterado al español Jesús. Eso es lo que está diciendo. No dice que pertenece a ese movimiento. A ver qué más tenemos aquí. Hechos 24:5, sí, ahí lo puede encontrar. ¿Cómo es que nunca hemos visto ese versículo? O sea, no sé, hermano. No es que no hayamos visto quizás, o no haya visto. Lo probable es que haya leído pero no le haya prestado atención. Hechos 24:5 claramente habla de que el grupo que seguía al Mesías se llamaba los nazarenos y Pablo era integrante de esa asamblea. Y ahí dice, ¿cómo es que no habíamos visto ese versículo? ¿Y por qué no le prestamos atención? Nunca le prestamos atención. O sea, leemos como a galopa de caballo muchas veces y pasamos sobre muchos versículos claves que no nos detenemos a analizar, porque siempre llevamos el chip de nuestra interpretación. O sea, queremos encontrar solamente los versículos que se adecue a la falsa información que tenemos, ¿sí? Buscamos esos versículos mal interpretados y versículos mal traducidos o versículos adulterados. Con eso nos alimentamos varios años y ahora está cayendo por tierra eso. Bueno, como decía ahí uno,
que buscó para refutar y el que al fin él mismo se refuta con los estudios que está haciendo y con los documentos que está encontrando. Y vamos a ir tocando varios puntos de varios documentos aquí. Yo creo que después de escuchar este capítulo, imagínense, estamos en el versículo 1. Y después de escuchar este versículo 1, yo creo que muchos van a quedar otra vez sorprendidos. No puede ser. ¿Cómo es que está diciendo? ¿Qué barbaridad está diciendo Pastor Emilio? ¿Cómo puede ser que el cristianismo, cómo puede ser que Pablo no era? ¿Cómo puede ser que ni los discípulos del Mesías tampoco eran cristianos? O sea, entonces, ¿cómo puede ser que a los que Pablo perseguía no eran cristianos? Y no eran, porque no existían. Pablo persiguió, si él se convierte más o menos en el 36, y si 36 al 46 son 10 años, 46, 47, 48, 49, ¿sí? A los 13 años después se nombra por primera vez a los cristianos. Entonces él nunca pudo estar persiguiendo a los cristianos, nunca. Bueno, a ver, bueno, tenemos otro, pero ya son otras preguntas. Tenemos que entrar en el verso 2 y demás para ir respondiendo esto. Sigan enviando sus mensajes, si siguen teniendo dudas, pues aquí estoy. Ese es mi número, más 595-985-162-975. Voy a estar esperando sus mensajes, sus refutaciones, sus opiniones, así también sus oraciones, y a los que quieren su aporte, su ayuda, su ofrendita para seguir avanzando en el ministerio. Será hasta entonces. Shalom, bendiciones con este programa Inyección de Esperanza.